Buenos días. Me gustaría que me confirmen, por favor, si se ve la pantalla y si el audio está bien por el chat, si son tan amables. Muchas gracias, Daniela. Bienvenida, María Eugenia, Your Lady. ¿Por qué estamos hablando el día de hoy de cómo se calcula el IBC de los trabajadores independientes? Se supone que este tema debería ser sencillo, debería ser fácil de entender para todos y, y no tendría por qué ser complicado de aplicar. Es la base, como aporta un independiente, todos esperaríamos que simplemente con leer el contenido de la reforma tributaria, todos entendiéramos, aplicamos el artículo y calculamos nuestra base sin riesgo. Sin embargo, lamentablemente, siempre que han regulado el IBC de los independientes, han cometido errores muy graves, que eso nos ha ocurrido en varias ocasiones que las vamos a revisar, y siempre se ha prestado para confusión. La UGPP fiscaliza a los independientes y les determina un montón de valores por inexactitud, incluso muchas veces por omisión. ¿Quién genera toda esta confusión? Esto lo hace el legislador, que no es claro cuando redacta las normas y por eso todos tenemos que sufrir cuando las aplicamos. Entonces, a partir del 2023 nos está aplicando la reforma tributaria, que es la que vamos a ver acá, que es la ley 2277 de 2022, que se supone que está regulando la base de los independientes. Y nosotros pensaríamos, pues, que este artículo es el que está vigente y que aplicándolo o entendiéndolo, pues yo no voy a tener problemas. Pero la realidad, lamentablemente, es otra. Entonces, si me preguntan hoy en día cuál es el artículo por el cual yo debo calcular los aportes, es este. Artículo 89, ley 2277 de 2022. Hasta ahí diríamos, listo, ese es el artículo. Ahora la pregunta es, ¿qué dice el artículo? ¿Cómo lo interpreto y cómo lo aplico para no tener problemas en el futuro? Para que yo pueda aportar bien, si soy independiente, si soy un contador, pues para que yo dé una asesoría correcta, si soy un abogado que enfrenta a la UGPP, esté en capacidad de decirle a ellos, pues ustedes no me están aplicando el artículo como es. ¿Qué dice el artículo y por qué estamos acá reunidos? Este es el artículo, tiene dos parágrafos. Dice el artículo, los independientes por cuenta propia, los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales, ahí tenemos otras categorías, que tengan ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Digamos, vamos a ir dando un vistazo rápido a esto, pero después vamos a profundizar en qué es eso. Es un independiente por cuenta propia, qué es un contrato diferente a prestación de servicios personales, qué pasa con el tema de los ingresos, efectuará su cotización mes vencido, que este es otro elemento, sobre una base mínima de cotización del 40% del valor de los ingresos causados. Ahí comenzamos con los problemas. Digamos, veníamos bien con el inicio del artículo. Independiente por cuenta propia. Decimos, listo, ¿quién es un independiente por cuenta propia? De hecho, el independiente como noción es una persona que genera sus ingresos pues gracias a su actividad, que puede ser una actividad constante. Por ejemplo, yo soy un comerciante que me dedico a comprar y vender, puedo ser un agricultor,
o puedo ser simplemente un rentista de capital, una persona que vive de intereses y rendimientos financieros por una inversión que realicé. De entrada, independiente no depende de otro. Yo no soy empleado. Si yo soy empleado, pues quien es el responsable de mis aportes es mi empleador. Y si quedaron mal, el que se va a meter en problemas con la UGPP es él. A mí no me van a decir absolutamente nada. Yo soy independiente porque genero mis ingresos. Aquí hago un paréntesis, ojo, yo puedo, yo puedo tener varias condiciones. Yo puedo ser independiente, también puedo tener un contrato laboral, puedo ser empleado, puedo tener varios contratos como independiente, puedo ser pensionado, puedo ser rentista de capital. Pueden coexistir en mí diversas condiciones. No es simplemente independiente o dependiente, no, yo puedo ser muchas cosas, incluso puedo serlas todas, dependiendo de la situación. Por eso también es importante que cuando tengamos un cliente o si estoy ejerciendo algún tipo de defensa contra la UGPP, la situación en la que esté, indague cuál es la condición del independiente o de la persona, porque el señor puede decir, no, no, yo soy empleado, pero pues tengo también unos arrendamientos y estoy pensionado. Miren que ahí tenemos tres condiciones y tenemos que comenzar a entenderlas cada una pues para hacer de manera correcta el análisis. Incluso hace poco tuve un cliente que la cliente era rentista de capital, pero no vivía en Colombia, residía en el exterior. Entonces ella decía, la UGPP me está fiscalizando. Yo estoy en medio de un proceso de fiscalización, ya tengo liquidación oficial, yo estoy obligada a aportar, me están cobrando, por decir algo, 100 millones. La respuesta es no, porque la obligación para cotizar de los independientes, de las personas naturales, está ligada a un componente territorial. Es decir, si yo habito, resido en el territorio de Colombia y genero ingresos, estoy obligado a aportar, si no, no. Es un colombiano residente en el exterior y ese colombiano residente en el exterior podría aportar de manera voluntaria. Que yo digo, por ejemplo, es que yo resido en el exterior, pero me interesa una pensión. Yo quiero, pues, pese a que estoy en el exterior, quiero generar mi pensión en Colombia, está bien. O yo tengo mi núcleo familiar en Colombia y yo quiero, pues, tenerlos como beneficiarios y que ellos tengan acceso a salud. Perfecto, usted como independiente puede aportar de manera voluntaria y así cubre estos riesgos, pero es voluntario, yo no estoy obligado legalmente. Entonces decimos, independiente por cuenta propia, genero mis ingresos. Trabajadores independientes con contrato diferente, perdón, con contratos diferentes a prestación de servicios personales. En este tema de los independientes, lo único que siempre ha estado claro es contrato de prestación de servicios profesionales, la base es el 40%. Ese es el único con el que no hemos tenido ningún problema. Desde la ley 100 del 93 a la fecha, para todos es claro. Yo tengo un contrato de prestación de servicios profesionales, yo soy el abogado, yo soy el contador, cualquier cosa. Mi base para cotizar es el 40%. Entonces yo presento mi factura por 10 millones, presento mi cuenta de cobro por 10 millones. El IBC, la base con la que yo voy a aportar, van a ser 4 millones. Ahí no tengo inconveniente. Sobre esos 4 que voy a pagar, pago salud, pago pensión. Si el contrato es superior a un mes, pago riesgos laborales, sin problemas. Eso ahí no se genera ningún inconveniente, el concepto se denomina honorarios y no tengo inconveniente con eso. Caso, por ejemplo, médicos. ¿Cuándo podría generarse un inconveniente con esos contratos? Eh, podría ser el caso, por ejemplo, de los médicos, que yo tenga varios contratos, que eso generalmente ocurre,
porque ellos no trabajan con una clínica, sino trabajan con varias. Entonces yo tengo en uno de 10, otro de 8 y otro de 5 millones. O incluso puedo tener muchos más. Yo estoy obligado con contrato de servicios profesionales, prestación de servicios, a por cada contrato que tenga realizar un aporte. Ahí es donde este tipo de independientes se meten en problemas con la UGPP, porque ellos muchas veces dicen, no, pues yo aporto sobre 10 millones y pues mi base va a ser 4 millones, que es el 40%, y yo pago mi pila. Y esa pila la presento en todos los hospitales, centros médicos donde labore. UGPP va a tomar la declaración de renta, se va a dar cuenta y va a decir, oiga, pero usted está reportando 500 millones el 2020, por decir algo, y usted únicamente está aportando sobre 10 millones. Entonces, falta cotización, tiene que completarla. Por cada contrato que tenga, yo tengo que aportar. Digamos, ese podría ser mi riesgo. Pero generalmente contrato de prestación de servicios profesionales, eso 40% y pare de contar. Por eso es que aquí se hace la distinción. Aquí dicen, mire, esta primera parte del artículo dice, mire, independientes por cuenta propia y trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales. Entonces decimos, listo, estos no son los profesionales. La confusión o el problema de este artículo, como de casi todos los temas UGPP, inicia en este punto donde decimos sobre una base mínima de cotización del 40%. Entonces, ahí decimos, bueno, yo no tengo un contrato de prestación de servicios profesionales. Yo soy un comerciante. Mis ingresos este mes son de 100 millones. Entonces, ¿por cuánto tengo que aportar? Mínimo por el 40%. Ojo, las palabras son muy importantes. Dice, sobre una base mínima de cotización del 40%. O sea, eso es una locura. Si no interpretamos el artículo, que es lo que vamos a hacer acá, yo podría decir alegremente, decir, no, pues usted tome sus 100 millones que generó comprando y vendiendo y aporte sobre el 40%, porque dice mínimo sobre el 40%, entonces aporto sobre el 40%. ¿Qué ocurriría en la práctica? Pensemos ese caso del comerciante. Yo tomo mis 100 millones y digo, bueno, mínimo el 40 son 40 millones. Sobre los 40 millones, entonces yo aporto. Aportar sobre esos 40 millones significa que yo me voy a ir al tope de los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes con una cotización como de 8 millones por mes. Eso es una locura. 8 millones. Recibo 100 y aporto sobre 8. Eso no tiene sentido. Especialmente porque en el tema de los independientes, diríamos que los de prestación de servicios profesionales, pues su insumo es su intelecto. Entonces yo utilizo mi intelecto, quizás tenga una oficina, una secretaria, pago arriendo, pago servicios, pago impuestos. Es costosa mi operación, pero no tanto como un independiente que compra y vende. Yo compro y vendo y me gano un porcentaje y tengo un montón de costos y gastos asociados. Mi utilidad generalmente no es tan alta. Por ejemplo, ayer yo estaba con un cliente que el cliente es agricultor. Él me decía, pues es que en mi renta aparecen como ingresos 1.200 millones de pesos. ¿Qué es lo que la UGPP toma? Dice, no, pues el señor se ganó 1.200 millones de pesos. Es un señor que le va bien. El señor me decía, yo soy agricultor, yo recibo cada 6 meses un préstamo, que es un préstamo que me hacen para que yo pueda, pues, cultivar.
Ese préstamo me lo gasto en insumos, me lo gasto pagando el arriendo de la tierra, porque la tierra no es de él, yo tengo que arrendarla. Las máquinas, porque se requieren unas máquinas que las tengo en leasing, tengo que pagar ese leasing. Necesito trabajadores, necesito un montón de insumos que son costosos y cada hectárea que cultivo cuesta un montón de dinero. Entonces, sí recibí 500 semestrales, 1.000 millones en el año, pero así como los recibí, pues tuve que invertirlos, porque los aguacates y el maíz, que es lo que el señor cultiva, eso no crece solo. No es que yo estoy sentado y crece el cultivo, no, eso requiere mucha inversión, mucho dinero. Entonces, si a mí me dicen que es que de los 1.000 usted tiene que invertir, tiene que pagar aportes sobre 400 millones de pesos, eso no tiene ningún sentido. Y aquí es donde vemos que el artículo está mal redactado, o sea, para confusiones. O sea, ¿cómo van a decir sobre una base mínima del 40% de los ingresos? Más adelante se va depurando, pero tengamos esa idea presente. Si yo leo el artículo sin una reflexión y un conocimiento previo para entender bien qué es lo que me quieren decir, puedo cometer errores. Y miren que este error es un error muy delicado. Yo estuve, pues antes de reunirnos, buscando en internet, en buscadores, yo decía, bueno, ¿cómo está interpretando la gente hoy en día este artículo del IBC de los independientes? Quería saber si la gente lo está comprendiendo bien o si están haciendo una lectura ligera y dando mala información. En esa búsqueda encontré a Sodexo, por ejemplo, que se supone que Sodexo tendría que saber de esos temas. ¿Qué nos dice Sodexo? ¿Cómo entiende Sodexo ese tema? Sodexo dice principales cambios de la reforma tributaria para el trabajador por cuenta propia. Vamos a ver cómo lo interpretaron. Ellos dicen, la nueva reforma tributaria indica que deberá usar una base mínima de cotización del 40% de sus ingresos mensuales. Esto quiere decir que la base para hacer los cálculos de pagos a salud y pensión deberán realizarlo sobre el 40% de lo que reciben y no sobre el 100%, algo que ya se hacía, pero que con la nueva reforma tributaria quedará en firme. Ahí no dice eso, no lo dice. No sé cómo interpretan el artículo, pero esto no es lo que dice. Y si ellos están asesorando a las personas así, obviamente, pues van a cometer 1.000 errores. Revisemos. Ellos dicen, eh, los trabajadores por cuenta propia con contratos diferentes a prestación de servicios, perfecto, que tienen ingresos netos de más de un salario mínimo, deberán realizar su cotización mes vencido. Ahí de entrada no es más, iguales o superiores. La nueva reforma tributaria indica que deberán usar una base mínima de cotización del 40%. Esto quiere decir que la base para hacer los cálculos de pagos a salud y pensión deberán realizarlo sobre el 40% de lo que reciben y no sobre el 100%. Algo que ya se hacía, pero que con la nueva reforma tributaria quedará en firme. Esta interpretación no es correcta. Si yo lo interpreto de esta manera, pues lo estoy haciendo mal. Situación muy grave. Y de hecho, pues, ¿quién es el responsable de esto principal? No es Sodexo. Es el legislador que no sabe redactar o que no conoce el tema o que se hacen de la vista gorda, y ya vamos a ver cómo es que llegaron a estos errores. Pero no es como dice Sodexo. No es que yo tomo el 100% de mi ingreso no es que yo tomo el 100% del ingreso, aplico 40% y sobre eso voy a pagar. No, esa no es la respuesta. Y creo que ustedes lo intuyen y por eso estamos acá, para desenmarañar esto y decir, bueno, ¿cómo es que se aporta? Porque el artículo es enredado y no es claro. Entonces aquí nos introduce este elemento, sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensual de los ingresos causados para quienes están obligados a llevar contabilidad o los efectivamente percibidos para los que no tienen dicha obligación, sin incluir el valor del IVA.
Aquí introducen dos elementos sobre los independientes. Entonces dicen, bueno, hay independientes obligados a llevar contabilidad y hay independientes que no están obligados a llevar contabilidad. Y si usted es uno o si usted es el otro, pues aquí vienen unas diferencias. Y esto es lo que nos dice el artículo. Y ahí comenzamos a enredar y el siguiente párrafo enreda un poco más. Dice, sin perjuicio de lo anterior, quienes no están obligados a llevar contabilidad y decidan llevarla en debida forma, es decir, yo no estoy obligado, pero digo, quiero hacerlo, soy muy ordenado y quiero llevar mi contabilidad, podrán tomar como ingresos para determinar la base de cotización el valor efectivamente percibido. En estos casos será procedente la imputación de costos siempre que cumplan con los criterios del 107 del Estatuto Tributario y sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia. Hablemos de este párrafo. Ahí de entrada se nota que el legislador no tiene la menor idea de cómo es la realidad de los independientes y cómo se debe realizar el cálculo. Aquí estamos hablando de sin exceder de los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia. ¿Cuál declaración de renta? La renta se presenta anual. Yo presento los aportes mensuales. Entonces, esto no tiene sentido. La vigencia pasada, del año pasado, yo tengo que mirar. Pero si mis ingresos son efectivamente percibidos este mes, yo no puedo mirar la declaración de renta del año pasado, ni puedo saber cuál va a ser mi declaración de renta del siguiente año. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Eso lo incluyó la UGPP, porque la UGPP no me fiscaliza este año. Es decir, UGPP no revisa 2023, UGPP revisa 2022, 21, 20, 19. UGPP toma la declaración de renta y sobre esa declaración ellos establecen su proceso de fiscalización y dicen que yo estoy debiendo. Dicen es que aquí está la declaración de renta y usted aportó por menos, entonces le debe tanto al sistema. Sí, perfecto. Pero el artículo trata de cómo aporto como independiente hoy. Yo no puedo tomar la declaración de renta. No la tengo. No la tengo y este año no la voy a tener. La voy a tener el año siguiente. Por eso es un disparate. Entonces dice, será procedente la imputación de costos y deducciones siempre que se cumplan los criterios del 107 del Estatuto Tributario, sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia. ¿Qué me aporta este párrafo? Este párrafo me aporta que yo puedo imputar costos y deducciones. Entonces, construyendo, ¿qué diríamos? Diríamos, bueno, yo soy independiente, no tengo contrato de prestación de servicios profesionales. Soy otra cosa, cualquier otra categoría. Soy transportador, soy rentista de capital, soy comerciante, soy agricultor, cualquier cosa. Entonces, tengo que tomar el 100% de mis ingresos y sobre eso yo aporto mínimo por el 40%. Este párrafo nos dice no. Este párrafo, el sentido común y la historia que les voy a mostrar pues más adelante. No, usted tiene que tomar su ingreso. Si en su actividad se generan costos y gastos, usted los puede aplicar. Eso te lo dice el sentido común. Entonces, regresamos al comerciante. El comerciante vendió 100 millones ese mes, pero para vender yo tengo primero que comprar, porque yo no soy productor. Yo tengo que comprar, compro y vendo. Esa es mi actividad. Entonces, sobre esa diferencia en la actividad de comprar y vender, yo voy a tener una, entre comillas, utilidad.
entre comillas, porque yo tengo, no solo compro y vendo, yo tengo costos asociados. Yo tengo, si tengo un local comercial, si tengo empleados, tengo que pagar impuestos, tengo que pagarle al contador, quizás tenga que hacer publicidad para vender. Si distribuyo, tengo que pagar los envíos, transporte, mil cosas, servicios públicos, etcétera. Entonces, no es que yo vendí y sobre eso tengo que aportar, no. Si yo tengo costos y gastos, pues esos costos y gastos eh, los puedo restar de esa base. Entonces, no es que yo tomo, como dice Sodexo, sobre el 40% del ingreso, no. Depure ese ingreso y ahí sí hablamos de cuánto es la base. Existen algunos independientes que tienen muy pocos costos y gastos. Pensemos, por ejemplo, rentista de capital. Rentista de capital, él simplemente pues deposita la inversión en lo que sea, en el banco, en criptomonedas, la actividad que él quiera hacer, un CDT. Él hace la inversión y espera que cuando se cumplan algunas condiciones, él tenga un retorno de esa inversión, cuando se cumpla un plazo. Digamos, ese es el que menos tiene costos y gastos asociados. El señor, pues, diríamos que en ese caso prácticamente no, pero todos los demás sí. Si yo soy transportador, yo tengo uno, pues, que poner gasolina o diésel, lo que sea, pagar peajes, eh, tengo que pagarle al conductor, a los que van transportando, a los coteros, mil cosas, mantenimiento del vehículo, llantas, cambios de aceite, mucho costo y mucho gasto. Entonces mi utilidad no es el 30% ni siquiera. Generalmente cuando hablo con mis clientes, su utilidad es bajita. Ellos dicen, no, me fue bien el 15, el 20. Incluso hay contratos, pensemos contratos como los de obra, que el mismo contrato trae de una vez el valor de la utilidad. Dice, bueno, y en este contrato por la construcción de esta casa, la utilidad va a ser del 10%. Eso es lo que a usted le va a quedar como utilidad después de este ejercicio de costos tan elevado que es construir una casa con todo lo que implica. Pensar que es el 40% en estos casos, pues obviamente eso es un disparate, eso no tiene sentido. ¿Qué nos dice el artículo? Y vamos avanzando. Entonces dice, mire, usted es independiente, que no tiene contrato de prestación de servicios profesionales, puede imputar costos y deducciones. Y ahí ya es una buena noticia. No es que yo tomo el 100 y aplico el 40, no. Está con mis costos y deducciones y ahorita vamos a mirar cómo es ese proceso. Aquí el artículo ya nos habla de lo 21 que siempre ha estado claro y que está bien, que es el tema de servicios profesionales. Entonces dice, ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo, que tenga contrato de prestación de servicios profesionales, personales, cotizarán mes vencido sobre una base mínima del 40%, sin incluir el valor del impuesto sobre las ventas. Perfecto. Es el único aparte que no tiene discusión y que está claro y que no hay lío. Y aquí está el parrafito que les comentaba, que dice, ojo, si usted percibe ingresos de forma simultánea provenientes de la ejecución de varias actividades o contratos, las cotizaciones serán efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos. Ese era el tema que conversábamos, decíamos, bueno, y generalmente la gente por desconocimiento piensa en casos como el del pensionado, dice, no, es que yo ya me pensioné, yo recibo pues mi mesada pensional, yo no tengo que aportar a pensión obviamente, y con la mesada me están haciendo el descuento a seguridad social, yo ya no tengo que aportar, que yo ya pues salí del sistema. O los que tienen un régimen especial, por ejemplo, generalmente militares, policías, ellos dicen, no, es que yo recibo mi asignación de
de retiro, yo soy un régimen especial, pues yo ya no tengo que aportar, estoy por fuera. ¿Qué ocurre? Aquí hay dos elementos en este párrafo. El elemento nos dice varias actividades o varios contratos. Aquí estamos hablando de varias actividades. Actividades, por ejemplo, yo me pensioné, pero quiero seguir trabajando, me quiero quedar en la empresa, eso yo lo puedo hacer sin ningún problema, me quedo en la empresa y ¿qué soy ahora? Pues ahora continúo siendo empleado, pero pues además soy pensionado. Entonces, ese pensionado generalmente, que eso ocurre mucho, el pensionado durante su vida laboral adquiere apartamentos, adquiere casas, pues, para tener una especie de renta adicional que le permita pues estar más cómodo en la pensión, porque las pensiones en Colombia, como todos sabemos, pues no son muy buenas, la mayoría. Entonces, ese señor cree que por esos apartamentos él no tiene que aportar. Y resulta que al tener ese ingreso o esa actividad adicional, se convierte automáticamente en un independiente. Entonces, ¿qué tenemos con el señor? Con el señor tenemos que es dependiente, es empleado, es independiente, pues, arrienda y está pensionado. Ya van tres. Y este señor también podría tener otra condición tranquilamente. Entonces el tema ahí ya se va complicando. Ocurren casos, por ejemplo, que yo soy empleado o la persona es empleada y resulta que ese señor eh, devenga más de 25 salarios. Digamos, el señor devenga 30 salarios y está aportando sobre eso. Pero ese señor pues también es rentista de capital y también tiene sus otros negocios. Y, y en estos casos muchas veces los asesoran mal y les dicen, no, es que usted como también es independiente, tiene que aportar como independiente porque tiene una actividad distinta. No, ojo, para estos temas hay un límite. Entonces el límite, ¿cómo es? Eh, Mínimo por el salario mínimo y máximo por 25, mínimo y máximo. Sobre esos 25, ahorita vamos a hablar un poco que si se cumplen algunas condiciones, ese tope máximo de los 25 ya no van a ser 25, ya van a ser 40 y pico, que eso es una locura. De eso vamos a hablar ahorita. ¿Qué ocurre en el caso que estamos analizando? Yo soy empleado, devengo 30 salarios, también soy independiente. La pregunta es, ¿debo aportar como independiente? La respuesta es no, porque ya estoy en el límite de cotización. Si ya completo como empleado los 25, ya como independiente no tengo que hacerlo. O si, por ejemplo, yo tengo varios contratos de prestación y en uno ya estoy por el 25, en los otros no debo aportar. Yo ya le estoy cumpliendo al sistema. Entonces, mi obligación terminaría. Aquí decimos varias actividades o varios contratos. Entonces, contratos, pues es el punto que estamos mencionando. Viene el primer parágrafo. ¿Qué dice el parágrafo? El parágrafo dice, para efectos de determinar el ingreso base de cotización de los independientes por cuenta propia, para quienes celebren contratos diferentes de prestación de servicios personales que impliquen subcontratación y o compra de insumos o expensas, la UGPP deberá, atendiendo los datos estadísticos, el Banco de la República, super sociedades, determinar un esquema de presunción de costos. Y aquí se nos enreda un poquito más el tema. Y les adelanto un poco de lo que vamos a analizar. Entonces, nos dicen, bueno, señores UGPP, generen un esquema de presunción de costos para darle la opción al contribuyente aportante que si no tiene las pruebas, pues aplique esta presunción. Haga ese estudio.
¿Qué ha ocurrido con ese estudio? Que ahorita los vamos a mirar. A la fecha ya tenemos 3, de los cuales no podemos aplicar ninguno. Y ya les voy a explicar por qué no se puede aplicar, ninguno de los 3. Sara pregunta que si los 25 son mensuales. Sí. Si yo en el mes percibo 25 salarios, en este mes 25 millones, ya yo estoy a mi tope de cotización como persona natural. Ya yo no aporto más. Como independiente, como empleado, ya salí. Conozco casos que la gente dice, ay, yo aquí aporto 10, aquí aporto 10 y en esta aporto 15. Estás arriba. El sistema lo permite, pero lo está haciendo mal. Está regalando dinero. Que digamos, me serviría si estoy en un fondo privado, entre comillas. Pero si yo estoy en Colpensiones y soy una persona joven, estoy botando el dinero a la basura. O sea, no haga eso. No haga menos, pero no haga más. O sea, aporte lo que es. Que no tengamos problemas, pero pues tampoco es sano que yo esté regalando dinero. Entonces, determinar un esquema de presunción de costos. Problema 1. Conocemos 3 esquemas de presunción de costos que los vamos a ver, que no puedo aplicar. ¿Por qué? Adelantamos un poco. Los 2 primeros esquemas de presunción de costos desarrollaban artículos, el artículo 135 y el artículo 244, que también los vamos a revisar, que fueron declarados inexequibles, y como lo accesorio sigue la cuenta de lo principal, pues estas presunciones también se fueron. No son vigentes, yo no las puedo aplicar. Cuando se genera ese problema, el ministerio emite otro sistema de presunción de costos que básicamente es copiar y pegar lo que tenía. Pero la reforma tributaria nos está diciendo, para efectos de la determinación del ingreso base de cotización, bla, 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 la UGPP deberá determinar un esquema de presunción de costos. ¿Qué quiere decir eso? Que el esquema no es el del ministerio, que los esquemas no son los que fueron derogados, que la UGPP tiene la obligación, que le están diciendo aquí, determina un esquema de presunción de costos. Entonces, cuando la UGPP lo haga, pues yo lo aplico. Antes, pues no podría hacerlo. Ahora, bien. Regresamos al punto de los costos y deducciones. Aquí este párrafo nos dice, no obstante lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes a de los definidos por el esquema de presunción de costos, siempre y cuando cuenten con los requisitos, con los documentos que soporten los costos y deducciones, que cumplan lo del 107 del Estatuto Tributario, bla, bla. ¿Cómo vamos hasta acá? Entonces decimos, listo, prestación de servicios 40%, profesionales, no tengo esa condición, puedo aplicar mis costos y gastos. Voy depurando mi base y sobre eso voy a aportar. Aquí también les adelanto un punto. Antes del 2023, el ejercicio era ingresos menos costos y gastos por el 40%. Hoy en día, ese ejercicio es completamente distinto. Nos dice Sara, si los ingresos son inferiores a 25 salarios y no hay gastos, se debe calcular el 40% sobre la totalidad de los ingresos. Tengo varios contratos. Cuando los sumo, son menos de 25. Sí, aplico el 40%. Aplico el 40% y ¿qué puedo hacer? Yo tengo 2 opciones. La más práctica, que es sumar todos los ingresos, sumo todo,
Digo, listo, este mes fueron 18 millones. Estoy por debajo de los 25. 18 por el 40%, aquí está mi base, y pago una planilla. Y esa planilla gordita se la presento a todos mis contratantes. Les digo, mire, aquí está la planilla, aquí está la planilla, aquí está la planilla, y hago el ejercicio una vez. O la complicada, que es hacerlo planilla por planilla, que pues eso sí es más dispendioso, y a efectos prácticos, pues es el mismo tema. Aquí el parágrafo 2 nos sigue enredando la pita y dice, la UGPP podrá aplicar el esquema de presunción previsto en el parágrafo anterior, que no lo tenemos, y a los que se inician respecto de cualquier vigencia fiscal y a los que siendo procedente y sin requerir el consentimiento previo estén o llegaren a estar en trámite de resolver a través de revocatoria directa y no dispongan de una situación jurídica consolidada por pago. Este parágrafo es muy delicado. Uno, yo no sé cuál es el esquema de presunción de costos porque a la fecha no está y los que están no me los pueden aplicar. Si me los aplican va a estar mal. UGPP va a emitir, digamos, en junio el esquema oficial de presunción de costos UGPP, que puede ser beneficioso, puede que no, maravilloso. Pero recordemos cuál es el efecto de las normas. Por regla general, las normas rigen hacia el futuro. Esa es la regla. Y ese principio se denomina principio de irretroactividad. Las normas no rigen hacia el pasado, rigen hacia el futuro. Esa es la regla. Hay una excepción que se llama, en derecho tributario, el principio de retrospectividad. ¿Qué nos dice el principio? Dice, cuando es para favorecerlo, para beneficiarlo, para que usted pague menos o para que usted no pague, sí se la pueden aplicar. Entonces, si es para beneficiarme, maravilloso. Si resulta que yo debía 100 millones y con esa nueva presunción, ahora yo debo 30, obviamente aplíquemela. Pero si va a empeorar mi situación, la UGPP no podría hacerlo. Incluso así este artículo lo diga, no puede ponerme en una posición más desfavorable y aplicarme de manera retroactiva una norma. Que quizás algunos de ustedes digan, no, pero es que eso no va a pasar, que la UGPP no es tan inconsciente. Quienes conocen a la UGPP, especialmente mis colegas queridos, saben que sí pasa. Artículo 135 en el 2015. Ese artículo 135, que es como el abuelo de ese artículo regulaba la base de independientes, que es el mismo tema que estamos hablando ahorita. Y tenía un contenido incluso similar y creo que menos confuso, pero casi lo mismo. Es del 2015. Entenderíamos que, como decimos, pues las normas rigen hacia el futuro, 2016, 17, parte del 15, 18, etcétera. UGPP tomó ese artículo 135 y lo aplicó a periodos 2014. Y con ese artículo fiscalizó independientes y dijo, no, es que usted me debe 150 millones porque según el artículo 135 del 2015, usted tenía que depurar su base de esta manera y no lo hizo, entonces me debe tanto y aparte es inexacto y tiene que pagar sanción y un montón de cosas. Cuando nosotros llegamos con esos procesos a los jueces decían, pues claramente se está vulnerando el principio de retroactividad de la ley. Usted no puede aplicarle a una persona en el 2014 una norma del 2015, porque esa persona cuando estaba en el 2014 esa norma ni siquiera existía. A mí no me pueden culpar por algo
que en ese momento ni siquiera estaba establecido. Entonces, esa parte de la historia, pues sí es bueno que la tengamos presente, porque lo que les comento de este parágrafo 2 no es descabellado. O sea, podría pasar tranquilamente. Y estas cosas ocurren. Entonces, avancemos con este cuadrito, que intenté hacerlo pues como más sencillo para que sea más fácil de, entre comillas, comprender. Y cuando me pregunten, bueno, ¿cómo aporto 2023? Pues yo pueda decirle más o menos cómo. Decimos, independiente por cuenta propia, diferente a contrato de prestación de servicios. Listo. ¿Cómo se clasifican ahora? UGPP dice, hace 3 subtipos, el legislador hace 3 subtipos que son completamente innecesarios. Entonces dicen, no, usted puede ser obligado a llevar contabilidad, no obligado a llevar contabilidad y no obligado a llevar contabilidad, pero que la quiere llevar. Y ahí decimos, bueno, ¿cuál es el sentido de esta clasificación? O sea, ¿es mejor que lleve contabilidad? ¿Es mejor que no lleve contabilidad? ¿Qué me conviene más como independiente? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en todos yo tengo costos y gastos y en todos los puedo aplicar. Ahí, de entrada, así yo no lleve contabilidad, yo puedo aplicar mis costos y gastos. Entonces, diríamos en los 3 casos, pues me da como lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en la práctica? La diferencia en la práctica es que si yo soy independiente y llevo mi contabilidad en debida forma, esté obligado o no, esa contabilidad es plena prueba. Entonces, si yo recibo un requerimiento UGPP, yo entrego tranquilamente mi contabilidad, viene certificada por el contador da fe pública y UGPP trabaja con la contabilidad. Entonces es más sencillo para mí. Pero si yo no llevo contabilidad, UGPP me va a poner a sufrir porque me va a decir, ah, bueno, entonces entrégueme la prueba de sus costos y gastos del periodo 2017 que pretende hacer valer. Y yo tengo que ir a buscar cajas y cajas de recibos y de soportes y envíe para que el funcionario al final hace una tablita en Excel y a criterio propio va a decir, no, esto no tiene relación de causalidad, esto se lo desconozco. Entonces, si yo tengo un cliente que es independiente, el mejor consejo es lleve contabilidad, ¿no? Así no esté obligado, lleve contabilidad, porque si nos metemos en un lío, pues va a ser mucho más fácil de probar. Esto no quiere decir que el que no lleva contabilidad, pues, entre comillas, no tiene nada que hacer. No, yo no llevo contabilidad, pero tengo mis soportes. El riesgo al que me expongo es que le voy a entregar mis soportes a un funcionario UGPP, que él va a decir que este sí sirve y que este no, y generalmente dicen que no. Y ahí yo tengo que pasar una demanda para defenderme. Entonces noten que el tema de la contabilidad, pues, no es que sea tan relevante, porque en cualquiera de los casos yo presento costos y gastos, que la diferencia es la prueba, que para mí es mucho más cómodo pues presentar mi prueba contable que estar sufriendo aquí con estos recibos. Aquí en ese artículo se incluye otra subcategoría que tampoco tiene mucho sentido, pero que es cuando dice que implique subcontratación y o compra de insumos o expensas. Diríamos, si no es el rentista de capital, todos implican subcontratación y compra de insumos o expensas, porque yo necesito, para la actividad que tenga, generar costo y gasto. Pensemos que yo soy un odontólogo independiente. Soy un odontólogo que tiene su consultorio. ¿Qué necesito yo? Pues necesito el consultorio, necesito los insumos, que es lo que yo le pongo a la gente en los dientes, la recepcionista, necesito un contador, necesito que se limpie la oficina, la persona que viene
y nos colabora con el aseo, 1000 cosas. ¿Cuál independiente no compra insumos o expensas? Es muy difícil, pensaría rentista de capital. Y eso porque ese rentista también, por lo menos, tendrá un contador, al menos. Entonces dicen, ah, bueno, si usted tiene que comprar insumos o expensas, pues también puede aplicar la presunción. En resumen, para que sea sencillo, yo soy independiente que no tengo contrato de prestación de servicios profesionales, que llevo o no llevo contabilidad. Puedo descontar de mi base mis costos y gastos. Yo puedo hacerlo. No es, no es el 40% del ingreso, no. Yo puedo descontar hasta llegar a la base que sea. Y ojo, que este punto es súper importante. Esa base puede ser inferior al 40%. Ese límite no lo tengo, es un límite imaginario. Si yo recibo 100 millones de pesos como ingreso, me gasté costos y gastos en 98, me quedaron 2 millones de pesos. ¿Por cuánto aporto? Por los 2 millones de pesos, no por 40 millones. Ahí se me iría mi utilidad y me iría pérdida, ¿no? Es sobre la utilidad, sobre lo que le quedó, pero que usted pueda probar en debida forma. Entonces, ese sería el ejercicio correcto. Igual esta definición vamos a irla complementando, pero es importante que tengamos ya esos elementos, que el 40% esos cuentos, no es el 40%, ingresos menos costos. Mi utilidad, sobre eso es que yo voy a aportar. Entonces, regresemos a, al ejercicio que se realizó para entender qué es lo que esta gente quiere decir. Que lo primero que tuvimos que revisar, eh, la ponencia para el debate del proyecto, es decir, eh, cuál es la justificación que ellos toman para considerar que este artículo es importante. De aquí viene todo el tema de, de la seguridad social y todo esto. El Ministerio del Trabajo pues también se pronunció en septiembre de 2022 y dice que considera conveniente esto porque existe un vacío legal, que en efecto sí existía un vacío legal, que es una discusión que hemos tenido con la UGBP durante muchos años. Artículo 135-2015 regula los independientes, fue declarado inexequible. Artículo 244-2019 regula los independientes, fue declarado inexequible. No existía una regulación, no había regulación. Y aquí el Ministerio del Trabajo lo reconoce y dice, no, es que ante el vacío legal, claro que hay un vacío legal. Hoy en día, 2023, no hay un vacío legal. Hay un artículo que es este. Por eso, ese argumento que nosotros teníamos cuando ejercíamos defensa en procesos contra la UGBP, que decíamos, no, es que me están aplicando una norma inexequible, eso no se puede, etcétera, ya no tenemos ese argumento. Hoy en día existe un artículo que es este. Nos guste o no nos guste, si hay una regulación. Y ahora el punto es, bueno, cómo lo aplico? Aquí en la exposición de motivos, que también participó el Ministerio de Hacienda, ellos realizan este cuadrito donde dicen, bueno, cómo es el artículo y qué observaciones le ponemos, que ahí es donde el artículo que quizás tenía un poco más de sentido se va llenando de estos retazos, porque es como si yo hago un texto con muchas personas y todos comienzan a poner control de cambios, control de cambios, control de cambios. Claro, eso cuando al final terminamos, si no existe alguien que le ponga un poco de sentido, pues queda como este artículo, un montón de retazos, desordenado. De hecho, por ejemplo, el texto al principio, en este caso, hablaba de una ley de dignificación y protección de los trabajadores independientes. Y después le cambiaron el nombre. Aquí modificación importante, que diríamos es el tema UGPP, que aquí en este
en esta parte vemos la intervención UGPP, o sea, eso lo puso la UGPP. UGPP dice, ay, de acuerdo con la UGPP, las clases de trabajador independiente son con contrato de prestación de servicios personales que percibe honorario, con contratos diferentes a prestación de servicios personales, civiles, suministros, insumos, independientes por cuenta propia. Ahí comienza la UGPP a meter la mano en independiente, rentista de capital, dividendos, utilidades, arriendos. Entonces el texto, como lo vemos, pues lo modificaron de acuerdo a las intervenciones que cada uno realizó, pero no lo armonizaron. Y por eso estamos sufriendo en este momento. Aquí tenemos otra parte cuando madura el proyecto que habla ya de la exposición de motivos. Entonces ellos dicen que este razonamiento sí es correcto, pero como les quedó el artículo, pues no fue tan claro. El artículo dice, mire, es importante para determinar el IBC de los independientes tener en cuenta los costos causados para obtener dicha renta y el aporte que realiza el empleador para el caso de un dependiente. Entonces, aquí dicen que dependiendo la actividad económica de la cual se derivan estos ingresos, se incurre en unos determinados costos para la generación de dicha renta. Si se considera dos personas con el mismo ingreso proveniente de fuentes distintas, se encuentra pues que no están en la misma posición. Entonces diríamos que cuando ellos debatían sobre este artículo, ellos entendían este tema. Ellos decían, listo, los independientes sí tienen que aportar, pero tiene que existir una depuración previa. O sea, no puedo tomar el 100% y sobre eso decirle venga y pague, no, porque estas personas, que el artículo de cierta forma nos los hace ver, para generar la renta, para generar su utilidad, tienen que incurrir en costos y gastos, que es una cosa pues de lo más lógica. Cambio con los artículos anteriores que me decían es por el 40%. Ingresos menos costos y gastos por el 40%. Ya ahorita no, ahorita es ingresos pues menos costos y gastos. Y pare de contar, pero es importante que conozca cómo aplico esto de los costos y los gastos. Aquí estamos viendo un poco del 135, que es el que les comento del 2015, 135, pues más o menos lo mismo. 135 decía, para calcular la base mínima de cotización se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad, siempre que cumpla los requisitos del 107. En todos los artículos que han regulado el IBC independientes, incluyendo este, todos hacen referencia al 107 del Estatuto Tributario, que ahorita vamos a mirar qué es lo que dice y cómo lo aplico, porque ese es importante. Aquí de nuevo se habla de la presunción. Entonces dicen que existe una presunción, que esa presunción es para beneficiar, etcétera. Este artículo fue declarado inexequible. ¿Por qué razón? Que este fue el primero que intentó regular la base de los independientes. Este artículo lo incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Este artículo, el 135 y el 244, que dicen pues prácticamente lo mismo, aquí lo estamos viendo, también habla de la presunción. Esos dos artículos son declarados inexequibles porque el Plan Nacional de Desarrollo no tiene por qué regular el IBC de los independientes. Eso es un principio que se llama unidad de materia. Y básicamente dice, usted quiere regular el tema de los independientes, que esto es un tema tributario,
pues realícelo o en una ley especial o inclúyalo si quiere, como en este caso en la reforma tributaria. Las normas tienen un orden y estos dos artículos son lo que la gente denomina amigos, que es que yo le monto a una norma un artículo ahí que no tiene nada que ver y por eso estos dos artículos son inexequibles y desaparecen. No porque estén bien o mal, sino porque estaban en el lugar que no correspondía. Ahora bien, este artículo nuevo sí está donde corresponde. Pues en la reforma tributaria, ya los abogados que lograron esta inexequibilidad de estos dos artículos ya no podrán argumentar. Yo ya no puedo decir, no, es que este artículo de la reforma tributaria no pertenece a este cuerpo normativo, ¿no? Pues claro que sí pertenece. Este artículo creo yo que no se va a caer. Este artículo se va a quedar. Y por eso es tan importante que nos acostumbremos y entendamos cómo trabajar con él. Con los otros dos sí estábamos reacios porque eso no tenía ni pies ni cabeza, pero pues este es el que existe. Este documento que estamos viendo, que es del Ministerio de Salud y Protección Social, del 5 de agosto de 2022, es la presunción de costos que la gente está aplicando hoy en día, que yo lo podía hacer antes del 2023. En este momento, 11 de febrero de 2023, ya no puedo aplicar esta presunción de costos y gastos. ¿Qué ocurrió? El Ministerio de Salud, 5 de agosto de 2022, aquí comienza a hablar de todo el sistema, de los aportes, dice, mire, aquí sí hay un dato importante. Aquí sí hay un dato importante. Entonces dice, artículo 1, sistema de presunción de ingresos para los trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios. Entonces, dice, mire, hay unas definiciones. Hay un trabajador independiente por cuenta propia y hay otro independiente con contrato diferente a prestación de servicios. Hay un ingreso bruto, hay un esquema de presunción de costos y hay un ingreso neto. Aquí adelantamos un poco, quizás el quid del asunto es este. Yo como independiente con contrato diferente a prestación de servicios personales, ¿por qué ingreso aporto? ¿Por el bruto o por el neto? ¿Cuál es la diferencia entre el bruto y el neto? El bruto es totalidad de ingresos sin IVA, que se generan en el desarrollo de la actividad económica desempeñada por el independiente, mis ingresos. Y el ingreso neto es el que obtiene el trabajador independiente por cuenta propia una vez descontadas las expensas en los términos del 107 o la aplicación del esquema de presunción de costos. Yo tengo las dos opciones. Entonces, o aplico descuento, las del 107, o me voy a la presunción de costos si es más favorable para mí. Tengo ese juego. Entonces, ¿por qué ingreso aporta el independiente sobre el neto? Después que yo descuento y digo sobre eso, es que sí voy a aportar, no sobre el bruto. Sobre el bruto, que es lo que dicen los de Sodexo, pues está mal. Que es cuando dicen, no, pues tome el ingreso y a eso aplíquele el 40. No, no sean como ese tipo de ingreso. Entonces, se expide este sistema de presunción de ingresos, maravilloso. Se establece una presunción, que es la presunción de ingreso como capacidad de pago, está bien. Si yo reporto en renta ingresos, pues se presume que tengo una capacidad de pago. Digamos, con eso no tenemos tema. Y aquí se establece el procedimiento para liquidación de aportes. Noten que el ministerio hizo un esfuerzo bueno.
el ministerio me explica, me dice, mire, estas son las definiciones, me establece un procedimiento. Aquí me están escribiendo que hagamos un receso. Si les parece, hagamos un receso de 5 minutos, que a las 10:10 nos conectamos nuevamente. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Continuemos con el tema de este decreto del 5 de agosto de 2022, que estamos diciendo que nos gusta mucho en el sentido que explica muchísimo mejor que el artículo de la reforma tributaria, está mejor estructurado, concluye que sobre el neto, que esta es la idea principal, sobre el neto es que yo voy a realizar mi cálculo de los aportes, una vez descontadas las expensas. Es decir, sobre eso es que yo voy a aportar. Y aquí nos dice cuál es el procedimiento. Entonces dice, ¿cómo hago para calcular mi base? El artículo 3.2.7.5 nos dice cómo. Dice, mire, uno, determine el ingreso bruto, que es el ejercicio, decimos, bueno, mi ingreso es 100 millones. Después que tenga ese ingreso, que son los 100 millones de pesos, que son esos 100 millones de pesos, tome los costos asociados a la actividad económica establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, o aplique el esquema de presunción de costos. Eso es lo que me están diciendo. Sobre eso, María Valentina nos dice que donde ella trabaja le están dando un valor apegado a la resolución 1400 de 2019. Frente a eso, que ahorita lo miramos, María Valentina, te están aplicando una presunción de gastos, de costos y gastos, que no se encuentra vigente. O sea, no te pueden aplicar eso. Entonces, el cálculo del IBC que tienen que realizar va a ser completamente distinto. E incluso si quieres, en tu caso particular, podrías enviarme un correo y yo te ayudo a determinar tu base para que pues pagues lo que es. Aquí estamos hablando de las definiciones, del procedimiento, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Entonces, repasemos. Tomo mi ingreso bruto, descuento mis costos asociados o aplico el esquema de presunción de costos, lo que me favorezca más, y ahí calculo mi aporte. Hasta ahí estábamos bien. ¿Qué les decía sobre esta presunción? Que aquí están las tablas, que estas tablas pues son iguales a las de las presunciones anteriores, que son los esquemas, igual ahorita los vamos a mirar. Esto estuvo vigente hasta que se expide la reforma tributaria, porque la reforma tributaria le exige a la UGPP que ellos emitan un propio esquema de presunción de costos. Este no es el de la UGPP, este es el del Ministerio de Salud y Protección Social. Es decir, pues no podría aplicarlo hoy 2023 que aplique este, no. Necesitamos uno nuevo. Aunque a efectos prácticos, por experiencia, va a ser igual. ¿Cómo lo sé? Porque todos los tres esquemas que tenemos, las tarifas son exactamente las mismas. Eso ya lo vamos a mirar también. Aquí estamos en la página de la UGPP, que por variar no está actualizada. Ellos nunca tienen su información actualizada. Y aquí estamos hablando del decreto 1601 de 2022 y la resolución 1400 de 2019, que la vamos a mirar. Esta resolución 1400 de presunción de costo desarrollaba el artículo 244. Entonces ellos decían, bueno, entonces vamos a... Y ojo acá también otro punto importante, este
estas resoluciones las expide la UGPP. En eso están bien. Lo malo es que no están vigentes. Aquí hagamos un paréntesis para una pregunta de Sara, que Sara nos dice, en el caso, por ejemplo, de los arquitectos o diseñadores, que solo tienen un contrato de prestación de servicios que dura 6 días, pero el valor del contrato fue de 4 millones. ¿Deben cotizar por los 6 días que duró el contrato o por todo el mes? Para el tema de independientes, los días no son relevantes. Si yo soy, si yo soy empleado, para mí sí es relevante. ¿Cuántos días laboró en cuanto a riesgos laborales sobre todo? Pero para independiente, yo puedo tener un contrato de prestación de servicios que ejecuté en un día. Entonces ese día yo dije, listo, les cobro 3 millones de pesos. En un día ejecuté ese contrato, recibo los 3 millones. Yo no aporto sobre ese día, yo aporto sobre los 3 millones de pesos. Entonces el tema de cuántos días laboró no es relevante en cuanto a independientes. Aquí es el valor, cuánto percibió. Y sobre eso aporto. Y de hecho en pila yo aporto por 30 días, entonces no sería relevante. Yo cotizo por todo el mes. María Valentina nos pregunta, dice, ¿la depreciación acumulada de un vehículo en el caso de carga es deducible para el cálculo del IBC? Soy transportadora y qué pasa si el neto da negativo. Ahorita vamos a hablar del tema de los transportadores que es tan complejo y de qué puedo deducir o no. La posición actual, más que de la UGPP, es de los jueces en sentencias, es que la depreciación del vehículo yo no la puedo deducir en el cálculo del IBC. Y frente a lo segundo, ¿qué ocurre si mi neto da negativo? Tengo dos opciones. Opción uno, decir, pues este mes yo estoy en pérdida, me retiro de la pila y cuando tenga utilidad, pues ese mes yo sí le aporto. Pero eso es dispendioso. Digamos, ese ingreso retiro de pila lleva mucho trabajo. Lo que hacen pues, mis clientes, ellos dicen, yo todo el año voy a aportar por el mínimo, eh, tenga utilidad o tenga pérdida. No importa. No voy todo el año por el mínimo. Cuando tengo picos, por ejemplo, en el caso de los agricultores, que decimos es que en junio y diciembre yo cosecho y esos dos periodos yo veo utilidad. Listo, esos 2 meses usted sube su base y aporta, pero el resto del año pues por el mínimo. Pero más por un tema que de obligación legal es porque es práctico. No tengo que estar ese manejo de pila que pues es un poco dispendioso. Aquí con los transportadores ocurrió una situación muy particular. Esta resolución 1400 del 2019, que es el esquema de presunción de costos para trabajadores independientes, cuya actividad económica es el transporte público automotor de carga por carretera, que no se encuentra vigente hoy en día, ojo, surgió porque UGPP comenzó a fiscalizar a personas naturales cuya actividad era el transporte. Y ellos decían, bueno, es que usted en renta reportó 500 millones. Tomaban los 500 millones, los dividían entre 12 y decían, pues usted cada mes debió pagarme sobre el tope de los 25 salarios prácticamente. Los transportadores, que son un gremio muy fuerte, las asociaciones, eh, hicieron lobby en el ministerio, se acercaron a la UGBP, estuvieron reunidos allá con todo el mundo y decían, es que ustedes, UGBP, no entienden mi actividad. Mi actividad, eso lleva
mucho costo, mucho gasto. De entrada el vehículo pues generalmente no es mío, yo tengo que pagar unos préstamos altísimos, tengo que comprar llantas, gasolina, muchas veces el vehículo tiene muchas contingencias en el camino, pagar hoteles, alimentación, y en la mayoría de los casos a mí no me entregan recibos. Y usted me dice que lo único que es válido para usted UGBP es la factura. Yo no tengo facturas, pues puedo tener de las llantas, que las compré en un sitio, del cambio de aceite quizás, pero de ese detalle yo no tengo facturas. En los peajes, en la gasolina, la alimentación de mi conductor, el alojamiento de ese conductor por carretera, eso no es un hotel donde me entreguen una factura. Ellos fueron los que impulsaron estas presunciones, pero la UGPP lo hizo mal. Todas las presunciones que tiene la UGPP están mal calculadas. Cuando mis clientes las revisan, que son los que realizan la actividad, ellos dicen, pero es que a mí no me queda esa utilidad. O sea, pues, bueno que exista una presunción, pero mi utilidad no es del 30, del 40%, no, esa no es mi utilidad es del 5, del 10, del 15. Muchas veces ni siquiera tengo utilidad, yo tengo periodos de pérdida. O el caso que les comento del agricultor, ellos de enero a junio lo que hacen es endeudarse, gastar, 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 comprar, etcétera, con la esperanza que la cosecha de junio pues sea buena, se cubran todos los costos y gastos y dé algo de utilidad. Pero muchas veces por temas de mercado, temas meteorológicos, etcétera, se pierde la cosecha y pierden. Todo el primer semestre fue de pérdida. Entonces, que la lógica de esta determinación de tomo los ingresos y aportes sobre el 40, eso no tiene sentido. Mire la realidad de la operación y ahí sí hablamos de cuánto debo o no debo aportar. El negocio del transporte es un negocio muy duro, muy difícil y hay algunos actores en esa cadena que sí ven dinero, pero la regla es que el transportador pues no es que le quede mucho, es un negocio muy complicado y con muchísimas pérdidas, que ahí es el punto de lo que nos comentaba, de lo que nos comentaba María Valentina, que dice, bueno, pero ¿y si yo me voy en pérdida, qué pasa? Aparte que estoy en pérdida, tengo que venir a aportar, no, aporte por el mínimo, pero que tenga que hacer este ejercicio o no, y que los ingresos no demuestran mi realidad económica. Yo puedo tener 500 millones en este momento de ingreso y me los puedo gastar toditos en mi operación. Eso no significa que yo esté con la capacidad económica para aportar con un elemento que se llama capacidad contributiva. Entonces, conclusión, frente a estos esquemas de presunción de costos, en este momento no tenemos, pero les apuesto que el que emita la UGPP va a ser igualito al que estábamos viendo. Aquí saltemos un poco y revisamos esos esquemas de presunción, porque sé que van a quedar iguales. Aquí está el 244, y como les comentaba, también fue declarado inexequible. Y con estos dos artículos surgen las primeras presunciones de costos y gastos, que son esta 209 de 2020 y la 1400 de 2019. Que ojo, son exactamente iguales a las del ministerio. Entonces, ¿qué dice? Recordemos el procedimiento, que ese procedimiento me parece que sí está bien y que es el que es. Tomo mis ingresos, aplico costos y gastos, queda mi base. O tomo mis ingresos y aplico estas presunciones. ¿Qué es lo que me dicen las presunciones? Me dicen, mire, usted es agricultor, usted es ganadero, o es pescador, o está en alguna de estas actividades, usted puede tomar de los 100 millones que percibió como ingreso, el 73.9% y decir que esos son costos y gastos. Yo no le voy a pedir
un solo soporte más allá del RUT, yo no le voy a pedir la contabilidad. Yo veo su actividad económica, usted tome sus 100, a esos 100 dedúzcale 73.900.000 pesos y sobre el restante aporte. En un caso determinado podría ser que me convenga, si yo tengo una utilidad muy buena. Si mi utilidad, por decir algo contable, no sé, es del 40%, 30 y pico por ciento, y me van a aplicar una presunción de eso, pues excelente, voy a pagar menos. Pero si la realidad es que mi utilidad es bajita, es del 5, del 7, del 8, y me aplican esto, lo que van a hacer es aumentar mi pérdida del periodo, porque voy a tener que aportar por más. Explotación de minas y canteras, el 74. Para los constructores, 67. Que mis clientes constructores dicen, pues yo no tengo el 33% de utilidad, no la tengo. Eso está mal. Si yo aplico eso, pues, y aparte que en esos contratos de construcción los valores son muy grandes. Transporte y almacenamiento sin transporte de carga por carretera, 66. Ellos creen que los transportadores, pues, no tienen muchos costos y gastos. Actividades financieras y de seguros, 57. Actividades inmobiliarias, 65. Actividades profesionales, científicas y técnicas, 61. Educación, 68. Salud, 59. Artísticas de entretenimiento y recreación, 65. Demás actividades económicas, 64. Rentistas de capital, 27.5. Y entonces, ¿qué tengo ahí? Ahí tengo una puerta. Es decir, bueno, puedo ver si me conviene o no. Pero la verdadera depuración tiene que ser la que yo hago, pues con mi realidad económica, más allá de estas presunciones que puede que en un caso tal me convenga o puede que no. Aquí hacemos un paréntesis y es respecto a los límites que estábamos conversando. Eso sí es importante. Respecto a los límites, les decía que son el mínimo para independientes y 25 salarios como tope máximo de IBC. Hasta ahí diríamos que llegamos. Pero ojo que el decreto 2322 de 2022 creó esta figura con condiciones. Esta figura dice, mire, yo creo que el tope de los independientes está muy bajito, quiero que aporten más, obviamente quieren que aporte más para que pague más, pongámoslo en el 45, en 45 salarios. Si yo recibo 45, si yo recibo 100 millones de pesos, voy a aportar máximo sobre 45, que eso es una locura. Pero cuando se cumplan unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Condición 1, crecimiento real de la economía superior al 4% durante las últimas 3 vigencias fiscales. 2, gasto fiscal en pensiones inferior a 2 puntos porcentuales del PIB. Pues eso es lo que ellos dicen, que es más o menos cuando la economía esté bien, tengamos controlado el tema de las pensiones, se cumpla con estos indicadores, automáticamente el límite de los 25 va a subir a 45. ¿Cómo estamos con eso? Con el PIB, nuestro PIB de 2021, buenísimo, 10.6. Nuestro PIB de 2020, 7. Y nuestro PIB de 2019, 3.2. Entonces, diríamos que no está tan fácil. Gasto fiscal en pensiones, 2021, 3.6. Entonces, no, que se cumpla con esa iniciativa no es tan fácil. María Valentina me dice, del bruto me ajusto a una presunción de costos, me queda el neto, sobre el neto pico el 40 y me da el IBC para aportar esa así. No, no.
Mm, para resumirte, digamos, eso que ya vamos a ver en profundidad, tengo dos caminos. Camino uno es tomo mi ingreso, lo depuro, que depurar es aplico, meto costos y gastos, me queda el neto y sobre eso aporto. Camino dos. El camino dos, es decir, cuando esté la resolución, yo tomo mi ingreso, aplico lo que dice ahí de costos y gastos y sobre eso aporto. Serían los dos caminos. Pero ya vamos a hablar del tema de cómo se depura. O sea, qué es lo que tengo que hacer para depurar. Y es en este punto. Esto es una sentencia de unificación sobre el 107 del Estatuto Tributario. Esta es una sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, que es importantísima porque esta nos explica, bueno, ¿y cómo aplico el 107? Yo qué puedo y qué no puedo deducir, cuando algo sí, cuando algo no, porque eso es un tema de interpretación. Entonces, sí es importante que lo tengamos claro, como la pregunta que tuvimos ahorita que decíamos, bueno, ¿y la depreciación sí o no? Cuando estamos en un proceso con la UGPP, que es la que me vigila, y nuestros clientes pues entregan sus facturas de costos y gastos y dicen, mire, es que yo soy, y este es un caso real que les voy a contar. El señor dijo, yo soy un ganadero, yo me dedico a levantar ganado. Eh, y ya después pues voy y lo vendo al matadero. Y todo eso genera un montón de costos y gastos naturales en la actividad, veterinario, vacunas, alimento, pasto, mil cosas. Aquí están los recibitos que tengo, aquí tengo mi factura y se las presento a la UGP. Entre ellas había una denominada transporte, porque yo tengo que agarrar pues mi ganado y transportarlo al lugar donde lo vendo, que generalmente es una feria, o al matadero si ya lo tengo vendido. Pues allá llevo mi ganado, pero eso es un costo adicional de mi actividad que genera renta, un costo natural. UGBP dijo, pues yo lo acepto todos, pero eso de transporte no, porque usted no es transportador. Ese no es su negocio. UGBP no entendía que, pues obviamente yo tengo que transportar el ganado, a no ser que lo lleve por la plaza del pueblo con un palo corriendo todas las vacas hasta el matadero, pues para no generar un valor adicional. Esta sentencia de unificación es importantísima porque nos explica, dice, bueno, mire, vamos a explicarles qué sí puede deducir y qué no. Entonces nos dice, mire, como regla general, son deducibles de la renta bruta las expensas realizadas durante el periodo gravable en desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que guarden relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces decimos, ¿cómo así? O sea, ¿qué hago? Eh, la sentencia nos dice, mire, la necesidad y la proporcionalidad se determinan con un criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad. Entonces ahí comenzamos a revisar, yo tengo que ver qué es lo que hace mi competencia. Por ejemplo, yo soy odontólogo. Obviamente yo quiero generar utilidades porque es un negocio. Yo soy odontólogo y veo que Marlon Becerra, que también es odontólogo, Marlon Becerra tiene una página web súper bonita, invierte en publicidad, manda mailing, tiene un canal de YouTube, tiene mil cosas. Si yo quiero
quiero generar ingresos, pues tengo que invertir en publicidad. Pero ojo, yo soy odontólogo. La UGPP podría decir, que ya lo ha dicho en otros casos, dice que ese gasto de publicidad no tiene nada que ver con su actividad de odontología. Yo le acepto pues, los insumos que compra para arreglar los dientes de la gente. ¿Qué dice la sentencia? Dice, no, usted tiene que ver esto como un negocio. Si comercialmente su competencia hace lo mismo, pues inviértale a eso. Entonces noten que aquí se nos abre una puerta diferente a la que estaba la interpretación anterior. Y ahora la interpretación es distinta. Dice, esta sección ha sostenido que se refiere al nexo causa-efecto que debe existir entre la erogación y la actividad generadora de renta para el contribuyente, no como costo-ingreso, sino como gasto-actividad. Ya les voy a explicar cómo funciona, cómo funciona eso. La relación de causalidad se verifica cuando la expensa se realiza en desarrollo o ejecución de la actividad generadora de renta, aunque ésta no genere ingresos o utilidades gravables durante el periodo o no esté enunciada en el objeto social. Ahí hagamos como una explicación. Existen actividades donde es muy claro que yo puedo depurar mi base pues, con ese costo gasto. Ejemplo, yo tengo un taxi. Entonces, en ese taxi, mi actividad principal es transportar personas de un punto A a un punto B y media una tarifa, que es lo que yo le cobro a la gente. Pero para que la gente se suba a mi taxi, el taxi tiene que estar bonito. Entonces, yo todos los días, 2 veces, por la mañana y por la noche, lavo mi taxi, por decir algo. O una vez al día, tengo que lavar mi taxi. Una vez a la semana lo mando polichar porque quiero que sea muy bonito y la gente se quiera subir. Y es un lavado que incluye tapicería, un montón de cosas para que mi taxi sea agradable. Necesito llantas, obviamente, unas llantas buenas que no pongan en riesgo la vida de la gente. Tengo que pagar un montón de seguros, pólizas, radio, teléfono, eso toca pagarlo. Eso es pague y pague. Tengo un conductor o si mi taxi trabaja 24 horas, que eso pasa, tengo tres turnos o 2 turnos, de 8 o de 12. Los tres son mis empleados. Yo les pago un salario mínimo con sus prestaciones sociales. Tengo que darles todo lo que corresponde por ley. Aparte, mil cosas. Entonces noten que para que a final de mes yo diga, de este taxi me quedaron 2, 3, 4, 5 millones de pesos, yo tuve que realizar un montón de erogaciones que al final se convierten en esa renta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el criterio de ahora y el de antes? Que antes, UGPP y DIAN, cuando querían molestar, ellos decían, no, es que usted quiere que yo le acepte esta factura, tiene que estar relacionada directamente con la actividad generadora de renta. Si no, no le acepto ese costo y gasto y usted tiene que pagar. Hoy en día es más flexible el criterio. Hoy en día dicen, no, espere, así no esté en el objeto social. Eso está ligado a la creación, a la ejecución, a la conservación, a la mejora de toda actividad lucrativa, sí lo puede incluir. Ejemplo, en el caso del taxi, mi taxi se parquea por las noches en un parqueadero y yo tengo que pagar. De eso también. Todo eso tendría que incluir.
En cuanto a lo que es la necesidad, ellos han dicho que la expensa debe intervenir directa o indirectamente en la obtención de los ingresos, de forma que ayude a generar el tema de la publicidad. Yo digo, o el radioteléfono en mi taxi. Yo digo, pero es que si yo tengo el radioteléfono o si yo genero publicidad, voy a traer gente a mi negocio y pues voy a vender más. Entra, entra y lo puedo deducir. Entonces dice, para valorar la necesidad de la expensa deducible, es importante que esta necesidad sea vista con criterio comercial, teniendo en cuenta las normas acostumbradas en cada actividad, que ahí es donde conversábamos que tengo que ver el mercado. Si todos están poniendo pauta en Facebook, yo también pongo pauta en Facebook y le invierto un montón de dinero, igual que todos los demás, porque es una costumbre comercial de la actividad. Y la DIAN o la UGP el día de mañana dicen, no, pero es que usted, su negocio son los servicios jurídicos, no le voy a aceptar que se gaste 3 millones de pesos en publicidad en Instagram. Yo diría, qué pena, pero lo necesito independientemente que sea un éxito o no, que genere, que tenga un impacto directo sobre la utilidad o no lo tenga. Comercialmente es importante para la empresa, sin importar el resultado. De hecho, antes, por ejemplo, en temas de publicidad, ellos decían, bueno, pero explíqueme cuál fue el impacto de esa inversión en publicidad sobre su renta del periodo. Y puede que haya sido un fracaso, que yo invertí 200 millones y sigo vendiendo lo mismo que el año pasado. Hoy en día no. Yo puedo invertir y si me fue mal, pues me fue mal. No vendí nada, pues no, no importa, pero tiene que deducirme tanto de todas las bases, renta, lo que sea, esto que yo estoy invirtiendo. De hecho, miren lo que dice acá. Dice, se hace ineludible para quien bien gestiona sus negocios adelantar las acciones que de manera real o potencial, puede que sí, puede que no, coayuden a la producción o aumento de las ganancias grabadas o impidan el deterioro de la fuente productiva, impidan el deterioro, viven el tema de mantenimiento, ya sea preservándola, adaptándola a una situación de mercado o optimizándola. Ejemplo, yo tengo un servicio contable y me doy cuenta que los clientes ahora ya no van a mi oficina, sino les gusta que el contador vaya y visite al cliente en su oficina. Y la oficina de contadores adquiere un vehículo. Dice, no, yo quiero un carro, pues porque vamos a ir a visitar a mis clientes y aparte yo sé que mi competencia lo está haciendo. Si yo me quedo aquí atrás y les digo que vengan y si no, pues no me contraten, voy a perder clientes. Para entrar a competir o para adaptarme a esta situación de mercado, pues yo tengo que adquirir uno o varios vehículos para la oficina y los adquiero. Y ni la DIAN ni la UGBP podrían decir el día de mañana, no, es que no le voy a aceptar eso porque no tiene que ver con su actividad de asesorías contables. Es que esto es un negocio y yo me estoy adaptando a una situación de mercado o estoy optimizando. Entonces dice la sentencia, conforme al criterio comercial, no son necesarios los gastos efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo, o que no estén encaminados a objetivos económicos, sino al consumo particular o personal. Las donaciones que no estén realizadas con el objetivo comercial, las multas y sanciones, etcétera, etcétera, que no satisfagan el alcance de la necesidad con criterio comercial. Entonces dice, son necesarias las expensas que razonablemente devenga un contribuyente en una situación de mercado y que real o potencialmente permiten desarrollar, conservar, mejorar la actividad generadora de renta. Así, la necesidad vista con criterio comercial es una situación de mercado
que no está condicionada por la inevitabilidad o indispensabilidad. Y finalmente, en cuanto a la proporcionalidad, veo que María Valentina tiene una pregunta, pero ya termino este punto y te la contesto. Dice, proporcionalidad. Entonces decimos, como todo esto es de interpretación, decimos, bueno, ¿qué es eso de proporcionalidad? O cómo sé. Ejemplo, yo quiero incrementar mis ventas este año y quiero invertir 100 millones en publicidad, redes sociales, lo que sea. ¿Qué pasa si el día de mañana la DIAN llega y dice, pues sí, aquí está la factura por los 100 millones que usted le pagó a la agencia tal de publicidad, pero yo creo que eso no es proporcional, que usted exageró con esos 100 millones y yo no lo voy a aceptar esto como deducción? Gravísimo, gravísimo, porque entonces voy a tener que pagar más impuestos, o en este caso pues mi base va a subir. Pero esta sentencia también nos abre las puertas, dice, no, espere, espere. Dice, el monto de la erogación no se puede comparar entre la inversión y la renta, que es lo que estábamos diciendo, que decir, bueno, entonces yo invertí en publicidad 100 millones y sigo vendiendo lo mismo del año pasado. No tiene nada que ver. Aquí regresamos al tema de mercado. Entonces dice, un gasto deducible garantiza que se pueda realizar la actividad por ser causal y necesario, pero además debe guardar una razonabilidad cuantitativa que se valora en el caso concreto, según las condiciones internas del contribuyente, situación financiera, planta de personal, infraestructura, así como otras externas que se derivan del entorno económico y mercado en el que se desenvuelve la gente, según el tipo de actividad económica que realice. En definitiva, la proporción se estima acorde con la situación comercial del propio contribuyente y de otros agentes del mismo mercado. Conclusión. ¿Y por qué nos interesa tanto este tema? Porque cuando yo realizo mi depuración como independiente, tomo el ingreso, aplico lo que cumpla con estos requisitos, sin importar lo que la UGPP piense o no, porque es mi situación económica, es mi empresa. Yo sé si para mí es importante o no es importante. Y, y sé si tiene impacto o no tiene impacto en la generación de riqueza. Yo soy el que lo sabe, y esta sentencia me abre la puerta a que yo pueda demostrarle al juez, si es necesario, a la UGPP o a la DIAN, decirles que este gasto es importante. Para mí es indispensable porque yo considero que en situación de mercado, si quiero competir, lo necesito. Que a usted le parezca que no es necesario o que me gasté mucho en eso, pues eso lo veremos frente a un juez. Antes yo no tenía esta posibilidad. De hecho, aquí dice, mire, la carga de efectuar las demostraciones concernientes a los factores negativos de la base imponible recae sobre los obligados tributarios, quienes deben probar y poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales las circunstancias que justifican la causalidad, necesidad y proporcionalidad de las erogaciones de la administración. Ejemplo, yo tengo una finca que, que el terreno es terrible, eso es súper destapado, y no, y para poder ingresar a la finca se necesita un vehículo 4x4. ¿Por qué? Porque otro vehículo no pasa y pues si yo lo llevo lo voy a destruir. Necesito un 4x4 y los 4x4 obviamente son mucho más costosos que un 4x2. Y necesito uno grande porque yo transporto ahí un montón de cosas.
¿Qué ocurre si el día de mañana cualquiera de ellos dice, no, pero es que vimos que se compró una camioneta marca tal que se gastó 200 y pico millones? Entonces consideramos que no era necesario y que no es proporcional, etcétera. Yo puedo argumentar qué pena, pero para mí sí, para las circunstancias del terreno, mire las fotos, mire cómo es la cosa, etcétera. Para mí sí es necesario. Y fue costoso cuando vean otras marcas que eran más económicas. Yo necesito un vehículo bueno que no me deje tirado. Por eso me inclino por Toyota, que son más costosos por decir una marca. Entonces, esto me abre las puertas a que yo pueda, eh, cuando realizo mi depuración, incluir los costos y gastos que a mí me parece que sí estén relacionados, y que si la UGPP me los desconoce y me dice que no, pues yo puedo llegar donde el juez, decirle, mire, señor juez, hay una sentencia de unificación sobre la aplicación del artículo 107 del Estatuto Tributario que me abre la puerta a que yo pueda argumentar, a que yo pueda decir, mire, esto sí debe incluirme. O sea, es importante que me lo incluya. Entonces, nos decía María Valentina. María Valentina dijo, transferencias internacionales que puedo recibir en mi cuenta hacen parte del cálculo para el aporte a seguridad social. Aquí es importante que tengamos presente lo siguiente. No todo ingreso que yo perciba en mis cuentas genera automáticamente la obligación de aportar. Ahí yo tengo que ver, en primer lugar, si el ingreso es para mí, porque puede ser ingreso que es mío o es ingreso recibido para terceros. Que así aparezca el registro en mi cuenta, yo no tengo ni que aportar a seguridad social, ni que incluirlos en renta, eso no entra, es un ingreso recibido para terceros. O tengo que ver también, ejemplo, en caso renta, si es un ingreso como tal sobre el que yo tengo que pagar impuestos, o es un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, por ejemplo, que esos también están. Entonces, yo tengo que determinar la naturaleza del ingreso, analizar si tengo el concepto del enriquecimiento, si eso me está enriqueciendo, si es por mi actividad como independiente y si puedo, pues le cargo lo que estamos hablando, que es de puro mi ingreso, aplicando pues todo este tema de costos y gastos, que es lo que yo puedo hacer. Entonces ya por tiempo concluyamos para que todos quedemos claros. A partir del 2023, ¿cómo se calcula el IBC para los trabajadores independientes con contrato diferente a prestación de servicios profesionales? 1. Tomo el ingreso. 2. Aplico costos y gastos que yo crea que son, que están relacionados con la actividad. Depuro la base. Sobre esa base que me queda, sobre eso yo realizo el aporte. Mientras se expida la resolución UGPP de costos y gastos. Una vez se expida la resolución UGPP de costos y gastos, mi ejercicio cambia. Tomo el ingreso, reviso mis costos y gastos a ver qué base me da o reviso cuánto voy a tener que pagar aplicando la presunción. Y en esos dos caminos voy a tomar el que más me conviene. Sobre este camino yo realizo mis aportes a salud, pensión y se aplica riesgos laborales. Igual aquí en el chat les voy a anotar mi correo electrónico y si necesitan ampliación o tienen alguna consulta particular que quieran compartir con nosotros, pues con mucho gusto. Pues me resta agradecerles por compartir este espacio con nosotros y desearles un feliz día. Muchas gracias.